Ahora sí vamos a entrar un poco en detalle en las clases que nos corresponden al curso. Elegí esta imagen para el día de hoy. ¿Saben a lo que se refiere? ¿Familia qué? ¿Ah? Familia. Amistad. Juventud. Familia. Diversión. Ocurrió el año 91, más o menos por noviembre. La caída del muro de Berlín. Ustedes todavía no nacían. Hasta esa ocasión, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos llegaron casi simultáneamente a Alemania, ¿ya? Ambos derrotaron al ejército alemán, pero inmediatamente se produjeron algunos problemas y se dividieron Alemania. De un día para otro, el vecino del frente era de otro país y tú eras de otro país, ¿no? Se dividió en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Dos Alemanias que empezaron a intentar desarrollarse, ¿no? Inmediatamente se dio pues que la Alemania Occidental empezó a tomar ventaja en todos los aspectos y gran cantidad de alemanes orientales empezaron a cruzar la pista, ¿no? Y para evitar eso se levantó, ¿no? Primero una alambrada, luego un muro, y este muro permitió pues que de alguna forma estos dos países hermanos se pudieran mantener distanciados, separados durante mucho tiempo. Así ocurrió hasta el año 91 aproximadamente, ¿ya? Y en el año 91, con Gorbachev, que estaba de presidente en Rusia, se dio la perestroika, y empezaron a caer como un castillo de naipes, ¿ya? O gran parte de los países del bloque socialista se empezaron a dar revoluciones por todo lado, y también de la misma manera en Alemania todos los jóvenes, todos los ciudadanos de ambos países, cuando se dio, digamos, el marco normativo, empezaron pues a derrumbar el muro, ¿no? El muro de Berlín. Ahí está, este es lo que queda del muro de Berlín, ¿ya? Hay una línea que traza y cruza toda Alemania indicando bueno, yo me fui solamente con esta bolsa, no llevé más paquete. ¿Usted dónde estaba? Ahí se pasa en el Sí, ciudad de aquí Berlín. Y ese edificio En el lado no, aquí estamos en el lado occidental, lo que ocurre es que yo estaba en un congreso de anestesia en Barcelona y en eso que estoy en internet me llega una oferta: escápese a Alemania. Llegaron con un sistema que tiene allá el Vueling, tiene para rematar sus pasajes, ¿no? Entonces será cierto, digo yo. Entonces llamo un contacto en Alemania. ¿Ha llegado esto? ¿Es cierto? Sí, es cierto, me dice. Compra 41 euros ida y vuelta el pasaje de Barcelona a Düsseldorf, que está a un extremo. Así que cuando no tengo más oportunidad, compré mi maleta, me envié con un amigo, agarré lo mínimo indispensable, las cosas que compraba ahí en Alemania, parte descartable, y nos quedamos unos 5 días desde Düsseldorf, Hamburgo, Hannover, hasta llegar a Berlín por tren. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer. Este es el muro, ahora es un museo, ¿ya? Es un museo. Incluso para ustedes ya no es probablemente conocido, pero se contaron muchas historias, hay muchas historias de gente, aproximadamente habrán muerto siquiera unas 5.000, 6.000 jóvenes intentando cruzar, algunos baleados de un lado a otro, otros en el medio del muro, en ciertas partes había agua, algunos intentaban cruzar nadando, pero
hubieron cantidad de muertes. Se cuenta la historia de un joven, Peter, no sé cómo se apellida, pero fue muy sonado este caso. Dos jóvenes, dos amigos que intentaron cruzar el muro, uno logró cruzar, el otro se enredó en la alambrada, ¿ya? Y ahí, ¿no? Se desangró en pleno cruce. En ese tiempo estaba Nino Bravo, un cantante. ¿Han escuchado a Nino Bravo? ¿Ya? Nino Bravo escribió un canto para ese joven, Libre, libre. Ese canto está dedicado a este joven Peter que intentó cruzar esta Libre se llama el canto. Libre, de Nino Bravo. No, estamos hablando de canciones del 60, no, perdón, sí, pues 60, 70 más o menos. Y bueno, ahora ya es una Alemania unida, gran parte de los países del bloque socialista han caído. Es lógico pensar, ¿no?, que en un sistema se intenta, o sea, como sueño y como ideal es bonito. La teoría social comunista habla del nuevo hombre. El nuevo hombre es el hombre transformado, donde el Estado protector le brinda educación gratuita, salud gratuita, recursos gratuitos para que este nuevo hombre se pueda desarrollar en condiciones iguales. ¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie. Pero la pregunta es, ¿el Estado produce algo de dinero? El Estado no te produce nada. El dinero es de ustedes, de los contribuyentes. El que trabaja genera, digamos, riqueza, el Estado le cobra el impuesto y la suma de todos los impuestos que el Estado, para mí, le quita a la empresa o al trabajador, y luego con eso teóricamente el Estado nos está dando, pero el Estado no nos da nada, ni un peso. Es el dinero de los contribuyentes. La única manera de sacar adelante un país es favoreciendo el desarrollo individual, generar oportunidades de trabajo, generar un marco jurídico para que la gente y las empresas se desarrollen. Ahora Alemania ya recuperó su sitial, pero nuevamente esta calle tiene una invasión tremenda. Cuando llegué a visitar estaba ya casi invadido por gran presencia de musulmanes. Es otro tema para conversar esto. Bien, ya hicieron la clase de mecánica ventilatoria, ¿de acuerdo? Un repasito así violento en media hora, porque algunos tópicos quiero que queden claros, dado que en la siguiente hora o a la siguiente clase vamos a ir avanzando en la clase del lunes. El lunes estamos destinados 2 horas, pero esa clase es mínimo para 4 horas. Tengo como 120 transparencias y no quisiera correr. Es un tópico que hay que hacerlo con total tranquilidad. Muy bien, ya han visto la parte anatómica, me imagino, no es muy complicado saber que estamos pues con un aparato respiratorio que no hemos hecho hablar. Amén. Siempre bueno. A ver, dale. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por la mayoría que permitir estar unidos acá y por darte la oportunidad de aprender. Te pedimos que nos des entendimiento para poder resolver toda la información que el doctor tiene preparado para esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ya han visto tópicos de anatomía, ¿no? Pueden reconocer cada uno de estos elementos que están señalados, no vamos a entrar a demorarnos. El viernes van a hacer la clase de histología, mañana, ¿no? Con el doctor Segura, van a conocer pues los elementos histológicos de la tráquea, del bronquio, cuáles son las características, las células que están presentes, cómo se puede reconocer a una u otra célula, ¿no? Entonces la histología va a merecer una clase especial. Esto lo hemos visto, ¿no? La división de la zona de conductancia y la zona respiratoria, zona que permite solamente llevar
un volumen de aire a una velocidad determinada y zona donde ya empieza a realizarse el intercambio, que es la zona de transición, hasta llegar a los sacos alveolares donde ocurre pues el intercambio gaseoso. Hemos dicho pues que hay una respiración externa e interna que permiten intercambiar oxígeno y CO2 con la finalidad de cumplir con las necesidades metabólicas. Entonces, acá más o menos tenemos una explicación bastante somera de estas dos respiraciones. Si nosotros empezamos, por ejemplo, con el lado izquierdo, ¿no? Vemos aquí el sistema aórtico, ya que va a nutrir a todas las células, pero estas células van a producir CO2 como elemento de su metabolismo y van a ser recogidas por los dos sistemas venosos, vena cava superior, vena cava inferior. Ambos van a desembocar en aurícula derecha, ventrículo derecho, y vía arteria pulmonar va a llegar hacia el territorio pulmonar. La presión parcial del CO2, ¿cuánto es? En el territorio venoso, 44 aproximadamente, venoso, ¿ya? Territorio venoso, alrededor de 44. Tiene que haber gradiente, no se olviden, ¿ya? La gradiente es mayor en el territorio venoso para que pueda salir hacia el exterior. A nivel pulmonar, la gradiente está aproximadamente en 40. Entonces, 44, 40, hay diferencia de presiones parciales y la difusión va a ocurrir en dirección desde el capilar hacia el alveolo, hasta llegar a un punto de equilibrio. ¿Cuándo será el punto de equilibrio? Cuando ya llega al 44. Pero si está en 44. Cuando llega 42, ¿no? 42. 40. No, pero aquí está en 40. Oye, cuando 42, 42. Cuando llegue a 40. Si aquí está en 40, sigue bajando, 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 y cuando llegue a 40 ya no puede bajar más porque está al otro lado. Y así es donde nosotros encontramos a nivel sanguíneo, sangre arterial, la presión parcial de CO2 ya es 40 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, esa es la mirada para el CO2, y con 40 de presión, luego de pasar por los alveolos, y ahí llega al sistema izquierdo nuevamente. 40 milímetros de mercurio de presión. Y ocurre la historia nuevamente. Con el oxígeno ocurre algo parecido, solamente pues que el oxígeno a nivel pulmonar, la vez pasada dijimos que en el alveolo el oxígeno estaba a una presión de ¿cuánto? De 100 aproximadamente. Y a nivel capilar, ¿cuál es la presión de oxígeno? Tenemos alveolo, capilar. ¿Cuánto está en el capilar? Hay gradiente de alveolo hacia capilar. ¿Cuál es la presión en el capilar? 80. 90. 40. Alrededor de 40. 40. ¿Ya? Alrededor de 40. Entonces el flujo va a ser del sitio de mayor presión al de menor presión, del alveolo hacia el capilar. Y hasta y en este caso, como el flujo de oxígeno está siendo comandado por la mayor presión a nivel alveolar y está llegando por 40 en el lado venoso, ¿ya? Está llegando en 40, entonces va a incrementarse hasta llegar a 100, y con esa presión va a llegar a nivel celular. Se hace el consumo, regresa con 40 aproximadamente hacia el capilar, por el lado venoso, ¿ya? En el lado arterial ya llega al equilibrio. No olviden que les dije que el glóbulo rojo pasa como en fila india. Está a un lado ya del túnel, llega con su mochila vacía, 40 de oxígeno. Va pasando el túnel, le va cayendo oxígenos a la mochila hasta que la mochila se llena, ¿no? Sale con 100 de oxígeno para ir hacia el lado izquierdo, ¿ya? Al territorio aórtico. Bueno, esa es la respiración interna y externa de una manera bastante somera. Todo eso se empieza a movilizar de acuerdo, digamos, a términos de superficie, de peso, de edad. Aquí tenemos más o menos los factores o los valores generales. El volumen tidal para una persona adulta, que es el volumen corriente o el volumen inspirado o expirado, tiene esos nombres.
volumen tidal, volumen corriente, volumen inspirado, volumen expirado, es semejante, alrededor de 500. Y si nosotros queremos calcular el volumen minuto, simplemente multiplicamos este volumen corriente por la frecuencia, ¿no? Así, si yo tengo una frecuencia de 10 por minuto, ¿cuál será mi volumen minuto? 5.000 o 5 litros por minuto. Frecuencia respiratoria. Considerando dos. La frecuencia, el volumen minuto es el resultado del volumen tidal por la frecuencia Pero respiratoria. considerando el valor de 12 la frecuencia respiratoria. No, pues, El valor que está respirando el paciente, en líneas generales de 12 a 14, 12 a 16, dependiendo de cierto, en niños por ejemplo puede ser hasta 30, en ancianos puede ser menos, pues es variable de acuerdo a edad. Y aquí está más o menos la frecuencia promedio, ¿ya? De acuerdo a grupos etarios. Hay músculos ya inspiratorios, expiratorios, que nos permiten mover la caja torácica. Ya está la estructura osteomuscular, que va a permitir ese movimiento para que ocurra, digamos, pues, los procesos de inspiración y expiración. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la dirección de estos músculos, como por ejemplo el intercostal externo y el intercostal interno. Miren la diferencia. Durante la inspiración, ¿ya?, toma como punto fijo la costilla superior y la costilla inferior es la que se mueve. Entonces hace esto, como palanca. ¿Qué va a hacer? Jala. Es músculo inspiratorio porque toma como punto fijo arriba y jala a esta costilla hacia arriba, y entonces la costilla hace esto. Se abre, aumenta su diámetro lateral. Mientras que en la expiración ocurre el movimiento inverso. Toma como punto fijo la costilla inferior y al jalar a la costilla superior, entonces de lo que está amplexado ahora se va a acortar. Es importante tener en cuenta que para que ocurra esta respiración, si bien es cierto, se necesita los movimientos, la contracción muscular y la integridad ósea y articular, también es importante conocer las presiones, ¿no? Ya hemos visto y hemos hablado acerca de la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760. ¿Por qué dice 0 acá? Porque es el gradiente. Gradiente. Ajá, el gradiente de presión. Es equivalente a Porque es el nivel de referencia. ¿Ya? 760 es el nivel de referencia. A este nivel de 760 lo vamos a considerar 0, porque es el punto que va a permitirnos comparar hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Presión positiva o presión negativa. Entonces, para no confundirnos con presión atmosférica, mejor lo medimos en centímetros de agua, ¿ya? Para fines respiratorios, porque las diferencias de presión a nivel respiratorio no son tan grandes como para medirlo en milímetros de mercurio, pero con centímetros de agua sí hay algunas magnitudes que pueden ser más apreciadas. Entonces tenemos presión atmosférica 0, pero la presión pleural siempre va a ser una presión negativa, ¿ya? Una presión negativa. Y presión negativa significa que está debajo de la presión atmosférica. Si yo lo quisiera medir en atmósferas, ¿cuánto sería esto? 757. ¿Ya? 757, 755, ya, porque estoy tomando como referencia la presión atmosférica, pero en función de mi nivel de referencia pongo menos 3, menos 5 centímetros de agua. Así que cuando ocurre la inspiración, hay un libre juego entre estas dos presiones, siempre moviéndose a favor de la gradiente. La presión pleural con su presión negativa, la contracción diafragmática, que permite al aplanarse generar mayor presión negativa, entonces el flujo va a ser de afuera hacia adentro. Se incrementan los volúmenes pulmonares y ocurre el proceso de inspiración. Ahí está.
por un juego de presiones tanto en inspiración como en expiración. Esta es la dinámica que estamos hablando. En internet encuentran este experimento muy conocido que se hace en secundaria del guantecito amarrado en una botella, que cuando se mueve el guante se va a inflar y todas esas cositas. Pero bueno, lo interesante de esto es pues que nosotros en inspiración y expiración vamos a manejar diferencias de presiones. Aquí está más o menos la cadena de eventos que va a ocurrir. Siempre hay un comando central, ¿ya? El sistema nervioso nunca pierde el control. La respiración es voluntaria o involuntaria. Voluntaria. Para la respiración forzada es voluntaria. Inspiración voluntaria o involuntaria. Pero no involuntaria. Depende. Ajá, ¿Ya? Puede ser ahorita dejo de respirar. Ahorita es involuntaria. Voluntariamente dejo de respirar. Y voluntariamente puedo aumentar mi frecuencia. Pero hay un límite, ¿no? Un límite de tal manera que pasados esos 6 límites, el centro, ¿ya? De control de la respiración toma el comando, toma el control. Va a haber todo un capítulo de regulación del sistema nervioso, de la respiración. Entonces hay un orden central que va a permitir la salida de la orden hacia los músculos inspiratorios y hacia todos los músculos que van a permitir pues la inhalación, especialmente al diafragma y a los intercostales externos en este caso, ¿no? La presión pleural, que es negativa, se vuelve mucho más negativa por la actividad muscular. Esto va a generar un aumento de presión, ¿no? ¿Ya? Presión transmular o alveolar, y genera pues la apertura y el incremento de volumen pulmonar por esa capacidad elástica que tiene el pulmón. Aquí el evento resumido: contracción diafragmática es necesario para la inspiración, pero también se necesita que los músculos expiratorios estén relajados, porque no se puede inspirar con músculos expiratorios contraídos. No se puede. Entonces, se necesita relajación de músculos expiratorios y contracción de músculos inspiratorios. Así se van a incrementar todos los volúmenes torácicos y pulmonares, el volumen anterior o los diámetros anterior, lateral, vertical, y todo eso va a generar expansión pulmonar. El proceso en sí se llama pues inspiración, ¿ya? La expiración, el proceso inverso, es importante que el comando central o respiratorio se detenga. Cesan las órdenes, las corrientes de despolarización que van dirigidas a los músculos respiratorios. Se detiene y ese cese hace que empiece la fase expiratoria. Por eso que la fase expiratoria generalmente es pasiva, ¿ya? La fase inspiratoria es un proceso activo porque hay contracción intencional de los músculos inspiratorios. Pero la fase expiratoria empieza simplemente porque hay expansión y entonces se detiene y empieza a recuperar su tamaño inicial. Pero la última fase de la expiración es un proceso activo. Entonces respiro y hago un ligero esfuerzo para poder eliminar el volumen necesario. Entonces todo eso también está acá más o menos resumido. Igual que en el anterior, necesitamos relajar los músculos inspiratorios, contraer los músculos expiratorios en la segunda fase. Todo eso hace que el volumen pulmonar disminuya y lógicamente a ese proceso es lo que nosotros conocemos como expiración. Acá podemos encontrar un resumen en función de presiones de lo que pasa a nivel de la mecánica ventilatoria. Por ejemplo, en este gráfico tenemos qué es lo que ocurre a nivel de la presión alveolar, la presión intrapleural y en qué momento del ciclo respiratorio, en la inspiración o en la expiración. Pregunta, mirando ese gráfico,
¿En qué momento del ciclo respiratorio la presión interpleural es positiva? ¿Ah? En la ESPI, ninguno, no hay fase, no hay fase positiva, es interpleural, siempre va a ser, y miren ustedes aquí en la gráfica, siempre está debajo de ¿qué? De cero. ¿Ya? Debajo de cero, debajo de la presión atmosférica. Lo que ocurre es que en ciertos momentos es más negativa. Entonces le podría cambiar la pregunta y ya se va a venir la pregunta del examen, ¿no? La presión interpleural es más negativa al final de la inspiración o al inicio de la expiración. Al inicio de la inspiración. Al inicio. Igual. Igual. Porque el final de la inspiración es el inicio de la expiración, ¿no? Ambas son correctas. Así medio en duda, ¿no? Pero para que hagan un poco de razonamiento, solamente mirando los gráficos ustedes pueden ver. Mientras que la presión alveolar, ¿ya? La presión alveolar sí tiene una fase positiva, podríamos decir. La fase o el momento más positivo de la presión alveolar será, ¿en qué momento? En la inspiración. Será tal vez en la mitad de la expiración, como estamos viendo, ¿no? Pero toda la fase expiratoria prácticamente es positiva, ¿ya? La presión alveolar. Pero en la inspiración, miren ustedes, es fase negativa. Así que cuando nosotros estemos mirando una gráfica de presión, ¿ya? Una gráfica de presión, por ejemplo, una gráfica de presión espontánea, de respiración espontánea, si en esa gráfica de presión observo una fase negativa, ¿qué voy a decir yo? Inspiración. Que estoy probablemente en la inspiración, ¿ya? Entonces ya voy haciendo ya un poco de análisis. Muy bien. Así nosotros llegamos al concepto pues de distensibilidad o de compliance. No es más que esa capacidad o facilidad que tiene el pulmón para poder ampliar su volumen, ¿ya? La distensibilidad. Hay tejidos muy elásticos en el pulmón que permiten esta capacidad de poder distenderse y ampliar y modificar su volumen y su tamaño. Podemos calcularlo haciendo, digamos, una relación entre el cambio de volumen que ocurre cuando se somete un cambio de presión determinado. Es decir, dicho de otra manera, supongamos yo quiero saber la distensibilidad, mido la presión que estoy administrando al pulmón, ¿ya? Mido la presión y luego mido el volumen que ha permitido esa presión. Tengo las dos cifras y entonces voy a tener mi distensibilidad. Ya vamos ahora a entrar bastante a hablar sobre distensibilidad y compliance. Si yo quisiera, ¿qué dijo? Entonces, a más volumen habría mayor compliance. O eso depende. A más volumen habría más diferencia de volumen. A más compliance. A más diferencia de volumen. Porque se habla de diferencia. A ver, más o menos dando cuerpo a la observación. El volumen va a ser, digamos, la modificación del volumen va a ser una representación del grado de distensibilidad que tenga un pulmón, pero también va a depender de cuánta presión necesitas para generar ese cambio de volumen. Porque si supongamos, tú tienes un volumen de 10, pero has aplicado una presión de 50, sería 10 entre 50. Pero si tienes un volumen de 10 y has aplicado una presión de 10, entonces vas a tener una compliance mayor en el segundo caso, porque estás necesitando menos presión para tener el mismo volumen. Entonces, para compliance no solamente debemos hablar de un criterio, siempre tenemos que comparar volumen con presión. Y generalmente van a ver estos gráficos.
Aquí se está graficando en este eje la presión, ¿ya? Se grafica la presión. Y en este eje se está graficando pues el volumen. Miren ustedes, aquí está creo que el pulmón. Miren ustedes, esta gráfica sería la gráfica de los cambios, ¿ya? Los cambios que ocurren en el volumen cuando se somete a una presión determinada. Miren, acá, en este punto, tengo una determinada presión. Vamos a poner 1, no solamente para fines de referencia. Con 1 de presión estoy haciendo ¿cuánto de volumen? Esta magnitud. ¿Ya? Aquí pongo otro 1 más, ya sería 2, hasta este punto. Bien. Y nuevamente mi cambio de volumen es hasta este punto. Y así puedo ir buscando y voy viendo que en ciertos puntos pequeños cambios en la presión va a generar grandes cambios de volumen. Al inicio, grandes cambios de presión producen pocos cambios de volumen, porque todo el pulmón está colapsado. Entonces necesito hacer mucha presión para producir un cambio de volumen. Pero en este segmento vertical, un pequeño cambio de presión me genera un gran cambio de volumen. Entonces, la curva de distensibilidad va a tener diferente comportamiento, sea al inicio, sea al intermedio, sea al final. En este punto, por ejemplo, acá, desde este punto A a este punto B, estoy dando una magnitud de presión como eso, de esa magnitud. Pero ¿cuánto de cambio de volumen tengo? Casi nada. Casi nada de cambio de volumen. Solo he dado bastante presión y el pulmón no se ha modificado de manera significativa. ¿Qué me podría provocar eso? Barotrauma. Trauma por incremento de presión. Es como que estoy aumentando presión y el pulmón ya llegó a su máximo grado de distensibilidad. Y si sigo aumentando, puedo provocar una ruptura alveolar, ¿no? Ya, barotrauma. Por eso la sobredistensión vamos a encontrarlo en este punto. Aquí no voy a encontrar sobredistensión. La sobredistensión voy a encontrarlo en las partes finales de la curva de presión sobre volumen o volumen sobre presión. ¿Ya? Pero entonces, donde hay mayor cambio significativo con relación a la presión y el volumen es a la mitad. Los mayores cambios ocurren en la zona vertical. Por eso es que, vamos a ver ahora en una curva, que aparece por acá, cuando se hace un gráfico con circuito cerrado, vamos a ver, por ejemplo, que tengo presión acá, tengo volumen en este punto, más o menos, alguna vez este gráfico ocurre de esta manera. ¿Ya? Y inspiración, expiración. Y esto me permite graficar 3 puntos. Zona de atelectasia. Zona de colapso. Atelectasia. Zona de reclutamiento. Es decir, la zona donde el pulmón se puede expandir. Y a la parte final, la zona de sobredistensión. El gráfico está mal hecho, pero para que sepan ustedes que hay 3 partes. Zona de sobredistensión. Entonces, eso lo vamos a ver en unas láminas más adelante, para ver cómo es que en la gráfica de curva, o en la gráfica presión-volumen, voy a encontrar 3 zonas claramente definidas. La primera, donde el pulmón tiene la posibilidad de colapsarse rápidamente. ¿Ya? ¿Cómo esto? Acá hay facilidad de colapso, porque no se aumenta mucho el volumen. La segunda, acá, en la zona alta, zona de reclutamiento, pequeños cambios de presión, grandes cambios de volumen, el pulmón rápidamente se recluta, se expande. Y en la parte final, la zona de sobredistensión, donde aumento presión pero no aumento volumen, y entonces el pulmón corre el riesgo de
distenderse. Ahí está, por ejemplo, la otra forma de hacer los gráficos de presión, volumen o de compliance. En las gráficas de compliance vamos a encontrar esa relación presión-volumen, se empieza a apuntar todos los diferentes cambios de volumen, cada puntito. Todo esto sería la fase inspiratoria y esto la fase expiratoria. ¿Ya? En términos prácticos, la compliance o la distensibilidad viene a ser representado por la pendiente de la curva. Acá nosotros tenemos una pendiente. Este ángulo, ¿ya? Ese ángulo estaría representando a la distensibilidad o la compliance. ¿Ya? El ángulo de la curva o la pendiente de la curva me está representando la distensibilidad. Yo puedo tener una gráfica de esta manera, otra gráfica de esta forma y otra gráfica de esta manera. Tengo una pendiente, otra pendiente y otra pendiente. Tengo una pendiente A, B y C. ¿Cuál de las tres tiene mayor compliance? La que tiene mayor ángulo. ¿Cuál es la C? Sería La C. la C. Los que tienen mayor pendiente entonces tienen mayor compliance, mayor distensibilidad. El pulmón se amplexa mejor. Los que tienen menor compliance, menor distensibilidad, menor compliance, menor expansión pulmonar. Si en un momento, por ejemplo, mi pulmón está como A y luego en otro momento lo encuentro como C, ¿qué puedo yo inferir? Que aumenta su capacidad de sensibilidad. Si estoy con un paciente, ¿qué puedo inferir? Está mejorando. ¿Ya? Está mejorando. Antes no podía mover el pulmón. Al tercer día está mejorando su cumpleaños. Ahí yo me alegro. Por ejemplo, en COVID, supongo. En lo que sea, no solamente en COVID, distrés respiratorio, neumonía, cualquier factor que te altere la compliance. ¿Ya? Cualquier factor. Y de la misma manera me voy a preocupar si mi paciente hace la curva inversa. Entra chévere a mi piso, a mi unidad, y por ahí se aspira y a los 2 días está con una compliance por el piso. Entonces, ¿qué me permiten hacer estos gráficos? Me permiten extrapolar la evolución del estado pulmonar. Con una mirada a lo lejos ya me voy dando cuenta qué es lo que está pasando con el pulmón. Y esa es la idea de esto. Hay muchos factores que van a generar aumento o disminución de la compliance. Acá, por ejemplo, 2 ejemplos básicos. Los que aumentan la compliance, las enfermedades tipo enfisema, las patologías obstructivas crónicas, los pacientes con asma que están en inspiración constante, ¿no? O sea, como tienen, digamos, resistencias incrementadas para la expiración, el paciente asmático crónico de larga data siempre va a tener inspiración constante. Y al hacer inspiración constante, pues tiene compliance incrementada, ¿no? Pero ya no es tanto por mejoría, sino ya desde un punto de vista por resistencias incrementadas. En este caso, la fibrosis, el pulmón duro. No siempre me voy a alegrar porque la confianza esté elevada. No, pero en este caso sí, porque has visto evolución. En este caso es por una enfermedad. En este caso es por patología. Si mucha compliance es patológico y muy inferior no es patológico, ¿cuáles son Hay que ver la evolución, no es por valores, es por evolución. Hay que estar, acá nosotros llamamos por titulación, por Depende la cómo esté el observación de la progresión. ¿Ya? Edema pulmonar, pulmones llenos de agua. ¿Ya? Pulmones llenos de agua. Atelectasia, colapso pulmonar. Obesidad, restricción de la caja torácica. Deformaciones de la caja torácica van a disminuir la compliance. ¿Atelectasia qué es? ¿No era la primera fase? Atelectasia es colapso. El alveolo tiene normalmente esta configuración, pero cuando este alveolo, en lugar de estar así, ¿ya? Sus paredes se colapsan, entonces es un alveolo atelectasiado.
¿ya? Es una nueva palabra para ustedes, atelectasiado, ¿ya? O alveolo colapsado, pero utilizamos atelectasia porque eso es lo que utilizan los libros. Síndrome atelectásico, ¿qué significa? Ya que la generalidad es que los alveolos estén colapsados, síndrome atelectásico. Eso sería lo que es. Hay múltiples factores. En la clase pasada dijimos una de ellas. ¿Cuál era? Por ejemplo, cuando das ventilación solamente con oxígeno, ¿ya? Sin mezcla de aire, que tiene presencia de nitrógeno. El nitrógeno te permite, ¿ya? El N2 te permite que el alveolo esté ligeramente distendido. Pero si está con puro oxígeno, el oxígeno, como está en el alveolo, se pasa todo hacia el capilar, se absorbe, ¿ya? Se difunde. Por lo tanto, el alveolo queda así, colapsado. Pero cuando está con nitrógeno, oxígeno pasa, nitrógeno se queda. Como es un gas, lo mantiene ligeramente distendido. Ese es uno de los factores. Deficiencia de surfactantes también, ¿ya? Deficiencia de surfactantes. Doctor, en una situación de oxigenoterapia donde se aumente el FiO2, entonces ahí podría generarse o inducirse una atelectasia, ¿no? Sí, cuando durante oxigenoterapia el FiO2 está alto por mucho tiempo, existe mayor riesgo de atelectasia pulmonar. Por eso es que siempre se busca el menor FiO2 que permita mantener buenas saturaciones. Si con un FiO2 de 0.9 o FiO2 de 1 tengo una saturación de 100, entonces le voy bajando FiO2 de 0.9, 0.8, 0.7, 0.5 hasta encontrar lo más adecuado para ese paciente, ¿ya? Bueno, estas son las características por las que el pulmón puede tener la propiedad de retroceso elástico. Ya hemos dicho pues que hay compliance, pero eso también ocurre porque el pulmón tiene un tejido elástico. Hay proteínas tipo elastina o colágeno que tienen esa capacidad de poder distenderse y permitir la amplexación pulmonar. Podemos tener el retroceso elástico pulmonar o el alveolar y también el de la caja torácica. No hay que olvidar que si tenemos el alveolo, todo ese conjunto de alveolos tiene una capacidad elástica, pero también la caja torácica, que es osteomuscular, también tiene la posibilidad de distenderse. Ahí están, digamos, los detallitos que no vamos a mencionar. Estoy corriendo esa parte porque esta no es mi clase. Solamente estamos puntualizando unos detallitos para entrar y no tener dificultades. La clase no empieza todavía. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, ahorita acabamos. El pulmón tiene diferencias muy características. Hay heterogeneidad. West, también voy a dar una clase para eso. West empezó a estudiar, dijo, hay regiones, hay zonas, zona 1 de West, zona 2, zona 3 de West. Pero luego siempre nos faltan las fronteras de que no, West, ¿sabe qué West está mal? Hay 1000 zonas en el pulmón, no solamente hay 3, pero West tuvo tal vez la iniciativa de poder hacer esa diferenciación en función de las presiones gravitatorias e hidrostáticas. Lo cierto es que las presiones, los flujos en el pulmón pueden ser muy variados si están en la base, en la parte media o en el ápice, ¿no? Eso se llama la heterogeneidad, es muy heterogéneo. Por otro lado, también habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que se va a cumplir todas las leyes físicas y químicas a nivel alveolar. Una de ellas, por ejemplo, es la ley de Laplace. La ley de Laplace, que nos dice que la presión ya es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. Según la ley de Laplace, entonces, el volumen del alveolo chiquito debería irse al alveolo grande.
Pero gracias al surfactante esto no ocurre porque me permite equilibrar las presiones de los alvéolos que están comunicados. Entonces, el surfactante permite esa propiedad. Bueno, cuando comparamos el volumen pulmonar en diferentes momentos podemos encontrar las capacidades pulmonares, ¿no? Capacidad pulmonar total, capacidad pulmonar residual, capacidad vital. Se habla de capacidades cuando se combinan dos o más volúmenes, ¿ya? Cuando se combinan dos o más volúmenes. Hay una clase completa que van a hacer con el doctor sobre espirometría. Ahí va a haber volumen vital, volumen corriente, volumen inspirado, volumen expirado, capacidad vital, capacidad residual funcional, volumen residual, todos esos detallitos van a hablarlo con más propiedad. Solamente para mencionar pues que la combinación de dos o más volúmenes nos da las capacidades. Por ejemplo, la capacidad pulmonar total es la cantidad de gas contenido en los pulmones al final de una inspiración forzada. Entonces, yo hago una fuerte inspiración y luego de medir, esa es mi capacidad pulmonar total. ¿Qué significa eso? Que ahí estoy sumando el volumen inspiratorio, estoy sumando el volumen residual, por ejemplo, ¿ya? Estoy sumando el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, la suma de esos volúmenes me está dando la capacidad pulmonar total. La ventilación. La ventilación ya es un proceso un tanto más dinámico. Hemos hablado, por ejemplo, del volumen minuto, ¿ya? El volumen minuto, que es la volumen tidal por la frecuencia respiratoria, ¿ya? También ocurre, digamos, la ventilación en espacio muerto. O más que ventilación sería solamente espacio muerto. Espacio muerto es el volumen contenido en las vías aéreas o en las zonas donde no existe intercambio gaseoso. Por ejemplo, en la tráquea no hay intercambio, en el bronquio no hay intercambio, pero tiene volumen, ¿ya? Entonces, de todo el volumen tidal hay una parte que queda en el espacio muerto. Pero puede haber también alvéolos cuyos capilares no están funcionando. O sea, llega al alvéolo el volumen, pero el capilar está trombosado, está contraído, lo que ocurre. Entonces hay alvéolos que también no participan en la ventilación. Dos tipos de espacio muerto. Espacio muerto anatómico, los que están en las vías aéreas, y espacio muerto fisiológico, los que están en los alvéolos no funcionales. La suma de los dos, espacio muerto total. Hay una clase también solo de espacio muerto, así que no hay mucho apuro, solamente es una mirada. Entonces hay alvéolos que pueden que fisiológicamente estén muertos. O sea, no están muertos, sino que es volumen de espacio muerto. No hay intercambio. ¿Eso se ocurriría por una patología o son los alvéolos? Generalmente ocurre por alguna patología. No, porque en los alvéolos pulmonares, antes de los alvéolos pulmonares tampoco hay intercambio gaseoso. Alvéolos pulmonares sí hay capilar. Claro, antes de la zona de transición, sí, no, hasta ahí es espacio muerto. Aparte de eso, también por fisiología. Sí, además de ese espacio muerto que está en las vías aéreas, puedo tener espacio muerto en los alvéolos no funcionales. El doctor Barrera mencionó que este volumen muerto no se modificaba. Porque si bueno, tú expiras, no expiras todo el aire. O siempre hay un volumen que se mantiene. el volumen de espacio muerto, bueno, sí se modifica realmente. Ese es el volumen Volumen claro. Volumen residual es el volumen que nosotros no podemos calcular. El volumen que no podemos medir normalmente, pero ahora sí ya se mide con helio. ¿Ya? Este es el volumen residual. Ahí está ventilación minuto, que hemos estado conversando. Y otro aspecto de presión de vía aérea que vamos a hablar bastante ahora. Flujo es el volumen en unidad de tiempo. ¿Ya? Es un concepto dinámico. Puede haber tres tipos de flujo: turbulento, transicional y laminar. Aquí se observa mejor esto. Si las capas del fluido son paralelas, flujo laminar. Eso lo han visto de repente en biofísica, ecuación de Poiseuille, ¿no? Si existe alguna obstrucción y esas capas empiezan a mostrar bastante irregularidad, flujo turbulento. Pero si es que hay solo una obstrucción que cambia de dirección, entonces
flujo de transición que ocurre generalmente en las divisiones de los bronquios. ¿Ya? 3 tipos de flujos: laminar, turbulento y transicional. También este flujo va a darse en contra de una resistencia. ¿Ya? Esa resistencia, como se está dando en la vía aérea, se llama resistencia en la vía aérea. La manera de calcular es fundamentalmente teniendo diferencia de presión, ¿ya?, hacia arriba sobre el flujo expresado en litros por segundo. Así vamos a calcular la resistencia: centímetros de agua por litros por segundo. En este caso puede ser, por ejemplo, presión pico menos la presión meseta, vamos a ver ahorita, sobre el flujo, me va a dar la resistencia. La resistencia, ¿no?, la resistencia a nivel respiratorio, vamos a encontrarlo, ¿ya?, vamos a encontrarlo fundamentalmente por la suma, ¿ya?, por la suma de la resistencia que hay en el conducto. Por ejemplo, si el conducto tiene un diámetro significativo y luego se acorta el diámetro, hay una resistencia en el conducto. Eso se llama resistencia de vías aéreas. Pero existe también otra resistencia. Por fuera de las vías aéreas, ¿ya?, hay tejido pulmonar, están los alveolos, y eso también genera una resistencia. Entonces, la suma de los dos nos da resistencia total. Pero la principal resistencia en el aparato respiratorio está dado por las vías aéreas. O sea, la modificación de las vías aéreas me va a modificar rápidamente la resistencia. Si, por ejemplo, alguien tiene asma bronquial, acá, ¿es de tipo alérgica? ¿De qué tipo? No sé. ¿O infecciosa? ¿En qué momento te da asma? Cuando no me cuido bien, frío. Ya, supongamos que sea un asma por humedad, ¿no? Entonces, ella ingresa a un sitio de humedad e inmediatamente lo que ocurre es el bronquio hace esto, ¿ya? Se acorta en el diámetro, y al acortarse en el diámetro entonces tiene dificultad respiratoria, pero es una resistencia debido a la modificación de las vías aéreas. No es que su alveolo esté mal. Por ejemplo, en un derrame pleural sería una resistencia del tejido pulmonar, ¿no? No tanto del tejido pulmonar, sería extrapulmonar. Extra, porque el alveolo. En el caso de, por ejemplo, cáncer, todo derrame, todo líquido en pleura es extrapulmonar. En cáncer, en tuberculosis, sarcoidosis, empiemas, hidroneumotórax. Pero todo. esto de alguna manera aumentaría la resistencia, ¿verdad? ¿También? Sí, lógicamente, si es que hay líquido aumenta la resistencia, porque está oponiéndose al flujo. Entonces no se olviden, resistencia más significativa en el aparato respiratorio está representado por las vías aéreas, ¿ya? Y de las vías aéreas superiores representan alrededor del 20 al 40% de la resistencia, y de las vías aéreas periféricas es un poco menor. Hay muchos factores que modifican la resistencia. Lo fundamental, broncoconstricción y broncodilatación son los que modifican la resistencia. Broncoconstricción, mayor resistencia; broncodilatación, menor resistencia. Aquí por estímulos parasimpáticos y aquí por beta 2 agonistas. Los inhaladores son beta 2 agonistas. Pero todo factor histaminérgico, alergias, todo lo que provoca liberación de histamina, va a provocar aumento de resistencia. Alguien que es alérgico al pescado, come pescado, se roncha y empieza a tener dificultad respiratoria, ¿no?, por broncoconstricción. Entonces hay algunos factores. Otro detalle, pero eso no vamos a tratarlo ahorita, la relación BQ, ¿ya? La relación BQ también es importante porque el pulmón por sí mismo pues no significaría nada si no tiene al otro lado a un vecino que es la parte circulatoria. Y entre los dos, la ventilación y la perfusión, siempre existe un equilibrio
que se llama índice respiratorio, ¿ya? Índice respiratorio que es aproximadamente 0.8 y algunos libros dicen, sé que para no complicarnos la vida mejor lo consideramos como Sí, mejor. 1, ¿no? Entonces todo lo que se acerca a 1 está bien, lo que se aleje de 1 pues nos va a dar problemas. Por ejemplo, si yo tengo acá un alveolo, ¿ya? Un alveolo que tiene su capilar, ¿ya? Voy a tener, supongamos acá 2 litros y acá 2 litros. ¿Cuál es la relación BQ? Acá tengo mi relación de 1. Aquí voy a tener el alveolo y no tengo el capilar. Supongamos el capilar sea trombosado. El capilar que está aquí, ¿ya? Se trombosó, se llenó de coágulos, no funciona. Y acá igual tengo 2 litros y acá tengo 4, 0. ¿Cuál es mi relación BQ? 2. No, sería 0. 2 entre 0 es 2. No sé. 2 entre 0 es 0. ¿Ah? ¿Cuánto es 2 entre 0? 0. ¿Ah? 0 por 0 es 2. No existe. No existe, es indefinido. Es indefinido. Si al cero le quitas ahí. Indefinido. ¿Ya? Indefinido. Aquí está mal en la tabla del 0. Pero puedo tener un capilar acá y puedo tener acá un alveolo atelectasiado. Entonces tengo acá 0 y acá tengo 2 litros. Y ahí sí. ¿Cuánto es acá? 0. Índice 0. Mire, entonces el índice respiratorio va a oscilar entre 0 y el infinito. ¿Ya? O sea, vamos a encontrar alveolos en todas estas condiciones, desde 0 hasta el infinito. Cuando yo tengo alveolos que se alejan hacia el infinito, son cifras muy altas, esto es ¿qué cosa? ¿Qué representaría esto? Un alveolo. Espacio muerto. Espacio muerto. Muy bien, ¿cómo te llamas? Noé. Muy bien, Noé. Te has ganado el respeto y mi admiración. Ya, espacio muerto, porque es una vía aérea como cualquier otra, sería como una tráquea, sería como un bronquio. No hay intercambio. Entonces, cuando solamente en la relación BQ existe predominio solo de la vía aérea sin la presencia de la parte capilar, entonces estoy incrementando mi espacio muerto. En el otro caso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el otro caso? Acá tengo sangre venosa, ¿cómo sale al otro lado? Sangre venosa. Entonces, ¿qué viene a hacer eso? En la clase anterior lo dije, bueno, no directamente, pero lo deslicé. Esto vendría a ser mezcla o shunt. Mezcla venosa o shunt. Estaría actuando como una mezcla, porque si entra sangre venosa y sale sangre venosa, estoy incrementando la proporción de volumen de sangre venosa en un lugar donde ya debería haber sangre arterial. Entonces, esto me incrementa el shunt. Pero sea shunt o sea espacio muerto, cuando se da a nivel de relaciones BQ, siempre se van a manifestar por dos cosas: por disminución de la presión de oxígeno y por incremento de la presión de CO2. Esto se llama hipoxemia y esto hipercapnia. Las alteraciones BQ se van a manifestar de esta manera: hipoxemia, hipercapnia, sea aquí o sea acá. Bueno, eso es solo para representar el shunt y listo. ¿Tienen 5 minutos? Sí, por favor. Ahora sí, vamos a empezar acá. ¿Cuánto me darán?